Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludaros en este lunes 21 de octubre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 89 de esta serie, una oportunidad para seguir a Jesús. Recuerdan, comenzamos ayer con esta serie. Yo pensaba que ayer iba a darles todas las enseñanzas del pasaje, pero resulta que no terminé. Se me acabó el tiempo y solamente di una enseñanza, pero ahora tengo la enseñanza número 2. Está basado en Marcos capítulo 14, versículos 43 al 65. Recordemos nuestro plan de discipulado con el acróstico completo. Hemos establecido 5 principios para permanecer en Cristo todos los días. Debemos comprometernos con Dios, letra C de la palabra Cristo. Cuando nos despertemos, comprometámonos con el Señor. Debemos renovarnos en su gracia, es decir, poner en nosotros nuevas cosas buenas. Y además debemos inspirarnos en su palabra, debemos ir a la Biblia, no debemos pasar un día sin que leamos la Biblia de manera especial, profunda, un buen tiempo a solas con nuestro Señor. Debemos buscar cada día en esa palabra santidad, es decir, quitar de nosotros viejas cosas malas. Y debemos aprovechar el tiempo para realizar una tarea. Recuerdan, la palabra Cristo tiene una T: compromiso, renovación, inspiración, tarea de vida significativa, una tarea especial que Dios quiera que realicemos ese día, y no tiene que ser una sola, puede ser lo que sea, que podamos servir a otras personas. Y finalmente la letra O, que la usaremos para decir la oportunidad de vida que debemos aprovechar, porque cada día es un don desechable, en el sentido de que sí, mañana hay otro, pero es otro día, de hecho envejecemos, de hecho transcurrimos en el tiempo y no somos los mismos siempre. Por eso, compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida y oportunidad para vivir. Leamos el texto una vez más, donde encontramos el día de hoy una enseñanza más. Enseguida, mientras él aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Cuando llegó, de inmediato se acercó a él y le dijo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba ahí, sacando una espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Sabemos por otros evangelios que será Pedro, entre paréntesis. Jesús respondió y le dijo: ¿como contra un asaltante habéis salido con espada y palos para prenderme? Cada día yo estaba delante de vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero así es para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los suyos le abandonaron y huyeron. Pero cierto joven, habiendo cubierto su cuerpo desnudo con una sábana, le seguía y le prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron con él todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los guardias y se calentaba ante el fuego. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no le hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra Jesús, pero sus testimonios no concordaban. Entonces se levantaron unos y dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo que ha sido hecho con manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaban el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y no respondía nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron como reo de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle la cara y a darle de bofetadas, diciendo: profetiza. También los guardias le recibieron a bofetadas. Ayer dijimos que analizaríamos este pasaje a la luz de la oportunidad que tuvieron algunos de los personajes en torno a él. Recordemos esto: cada día se nos presenta una oportunidad para seguir a Jesús. ¿Qué oportunidad más grande puede tener un ser humano que estar frente a Jesús, el Dios encarnado? Estoy seguro que a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado semejante experiencia. Poder oír a Jesús de su propia boca, sus palabras, verlos, tocarlo yo si hubiera sido como Juan de cariñoso. Así es que esto hace una gran tragedia que algunos de los que estuvieron cerca de él no le hayan creído, no lo hayan seguido, no hayan aprovechado la oportunidad.
Pero vale la pena entonces aplicar eso a nuestra vida. Y ayer aprendimos una primera cosa, la oportunidad de Judas, dijimos. Y en resumen dijimos que Judas tenía una idea equivocada acerca de Jesús. Parece que ese fue su problema. Algunos piensan que era muy malo, perverso, diabólico casi, quería que lo crucificaran y lo mataran, pero su actitud después de que lo empezaron a golpear y finalmente lo crucificaron, la actitud de Judas nos da a entender que él no esperaba eso. No pensó que iba a pasar eso. ¿Qué estaba pensando Judas? Seguramente era parte de, como dijimos ayer, de una secta de revolucionarios y veía en Jesús el Mesías que venía a destruir a cualquier otro pueblo que no fuera los judíos y a levantar a los judíos. Pero al ver a Jesús que predicaba acerca del amor, de poner la otra mejilla, de cargar la segunda milla, pues se desilusionó o tal vez quiso provocarlo a Jesús al ponerlo frente al Imperio Romano, porque los judíos no podían matar a nadie, no tenían leyes para matar a nadie, el Imperio Romano no se los permitía, pero los romanos sí lo podían hacer. Y tal vez Judas por eso lo delata, porque sabe que va a ser acusado y que va a ser juzgado, y dijo, y entonces va a usar su poder para matar romanos, pero no pasó así. Se dejó crucificar porque habría de morir por nosotros. Así es que tal vez Judas tenía un concepto equivocado de Jesús. Por eso la aplicación que le dimos ayer fue que cuidado nosotros con andar inventando nuestro concepto de Jesús. Jesús no se circunscribe a nuestras ideas, porque hay gente que dice, bueno, yo pienso, yo creo que, a mí me late, yo desde mi punto de vista, con todo respeto, mi punto de vista y tu punto de vista y tus ideas y las mías no valen. No importa en lo que creamos tú y yo, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios acerca de él. Bueno, Judas desaprovechó la oportunidad, pero ahora vayamos a otra enseñanza. Hoy abordaremos otro personaje, la oportunidad del joven desconocido. Es muy curioso, pero los versículos 51 y 52 nos hablan de un joven desconocido, un joven que se cubrió su desnudez con una sábana y andaba por ahí en el tumulto de la gente que fue a apresar a Jesús, y de pronto alguien le jala la sábana y sale corriendo desnudo. Eso entre la juventud dirían ellos, qué oso, ¿no? Para los que no son de México, no sé si en todas partes se usa esta palabra, pero oso significa un ridículo que haces en público. Pues esos versículos nos hablan de un joven que hizo un oso tremendo, hizo el ridículo. Primero, no se dice de quién se trata, y segundo, no encontramos mucho propósito en que nos cuente el evento. ¿A poco le parece a usted muy interesante el evento? Y ya lo leímos, un joven iba a ver, le jalan la sábana, sale corriendo desnudo. ¿Y qué sentido tiene? ¿De qué se trata? Existe una posible explicación. Es posible que se trata del autor del Evangelio, Juan Marcos. En el Evangelio de Juan se habla mucho, ahora me refiero a otro Evangelio, el Evangelio de Juan, se habla mucho acerca de uno que amaba a Jesús. Y aquel que amaba a Jesús, y uno que amaba a Jesús, se dice cada rato en el Evangelio de Juan, el uno que amaba a Jesús. Pero resulta que el Evangelio de Juan no dice quién era. Pero los otros evangelios sí nos dicen quién era ese, de quien se dice que amaba a Jesús. Y se refiere a Juan. Es decir, que el mismo autor del Evangelio, cuando habla de sí mismo, no dice, y yo Juan, y entonces Juan estaba ahí. No, él dice, el que amaba a Jesús. Se identifica con eso, porque parece que así era la literatura en aquella época. Cuando usted escribía algo, no hablaba de sí mismo. El mismo apóstol Pablo, cuando habló de sí mismo, que tuvo revelaciones y que fue al tercer cielo, no sé qué, no lo dijo así. No dijo, una vez yo tuve una visión, no. Dijo, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, yo conozco a un hombre que fue al tercer cielo. Esa forma verbal, esa construcción sintáctica que utilizó, dicen los eruditos, es que se refería a sí mismo. Así es que es bastante probable que Juan Marcos hace lo mismo aquí que otros autores. Habla de un joven, de alguien que salió desnudo, sin nombre, solamente dice algo de alguien, sabe algunas cosas acerca de ese joven, seguramente, y porque es él mismo, es él. En el Evangelio, si es así, estamos frente a un joven enamorado de Jesús, que intentó seguirle, pero se acobardó ante la posibilidad del peligro. ¿Qué le parece? En el mundo está lleno de personas que quieren seguir a Jesús, pero temen al peligro de la crítica, el peligro del abandono de los familiares y amigos. Es probable que eso es lo que está pasando aquí. Ese joven es Juan Marcos, el autor del Evangelio. No sería la primera vez que tiene miedo. No sabemos si sería la primera vez, pero no es la única vez que en la Biblia dice que tiene miedo. Más tarde lo vemos queriendo participar en la obra misionera con Pablo y Bernabé. ¿Y qué cree? Se regresó de la obra misionera. Tuvo miedo de ir a cierto lugar y se regresó. Más tarde, Pablo y Bernabé se ponen de acuerdo para ir a visitar las iglesias que habían visitado antes, y Pablo no quiere llevar a Juan Marcos, y Bernabé sí quiere llevarlo, y se pelean. Es tan grande el pleito que se separan,
y cada uno sale en una dirección diferente a sembrar iglesias. Es decir, este Juan Marcos no fue la única vez en que fue cobarde, tuvo miedo o fracasó en su intento de algo. El mundo está lleno de personas que quieren seguir a Jesús, pero temen al peligro de la crítica, el peligro del abandono, el peligro de los familiares y amigos, el peligro de ser criticado, el peligro de no ser invitado a la fiesta o alguna cosa así. Usted y yo necesitamos aprovechar la oportunidad que la vida nos da para seguir a Jesús sin que los peligros nos lo impidan. Es muy triste, pero hay personas que les da vergüenza decir que son cristianos, les da vergüenza orar en público. Y me refiero cuando van a un restaurante o algo así, oran en secreto, así, ni cierran los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay personas que se persignan allí en la media calle. Hay personas que traen su cabeza rapada y una colita atrás porque son del Hare Krishna. Hay personas que traen una santa muerte y la tienen ahí en su puerta de su negocio. ¿Por qué nosotros, si creemos en lo más maravilloso y en lo único que es realmente verdad, por qué nos habríamos de avergonzar? Debemos aprovechar la oportunidad para conocerlo más, para caminar con Él. Aquí vemos a un joven que hay que decirlo, no es una persona que falló hasta irse al infierno. No, más tarde lo vemos siendo un gran cristiano. Incluso hace algo que es extraordinario y que usted y yo nunca haremos. Escribió un libro de la Biblia. Así es que usted y yo debemos aprovechar la oportunidad de vivir que la vida nos da para seguir a Jesús sin que los peligros nos lo impidan. Hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir por Él. Dispongámonos para renovarnos en su palabra. Inspirémonos. Dejemos que nos santifique y planeemos servir a otras personas, realizando una tarea significativa durante el día, y aprovechemos la oportunidad que nos da la vida para vivir. Recordemos esto con todas las letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida. Y oportunidad para vivir. Espero que esto sea útil para usted, hermano o hermana, y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.